Richard Jorvetson llevaba semanas sintiéndose agotado. Al principio parecía algo normal. Dolor de cabeza. Náuseas. Un cansancio extraño que empeoraba cada mañana. Pero Richard no era un hombre enfermizo. Era un empresario exitoso, acostumbrado al estrés y a ignorar molestias pequeñas. Así que siguió trabajando mientras algo invisible empezaba a devorar lentamente su cerebro. Los médicos pensaron que era una infección común. Luego creyeron que podía tratarse de meningitis. Nadie imaginaba que dentro de su cabeza había larvas moviéndose entre sus tejidos. Huevos microscópicos que habían llegado ahí después de comer carne contaminada durante un viaje. Poco a poco Richard comenzó a olvidar palabras simples. Su coordinación desapareció. A veces despertaba desorientado sin reconocer dónde estaba. Y entonces llegaron las convulsiones. Su familia lo encontró tirado en el suelo mientras su cuerpo temblaba violentamente. Las imágenes cerebrales mostraron algo aterrador. Decenas de pequeños quistes repartidos por todo su cerebro. Neurocisticercosis. Un parásito que convierte lentamente el sistema nervioso humano en un campo infectado. Lo peor no era el dolor físico. Era la sensación de perderse a sí mismo mientras algo vivo se movía dentro de su cabeza. Durante semanas intentaron salvarlo con medicamentos agresivos. Pero cuando los parásitos comenzaron a morir, la inflamación destruyó gran parte de su cerebro. Richard dejó de hablar. Luego dejó de reaccionar. Y finalmente murió atrapado dentro de un cuerpo que ya no podía controlar. Y si eso ya parecía una pesadilla imposible, la siguiente historia hizo que médicos de todo un hospital dejaran de dormir tranquilos. Michael Bennett jamás imaginó que un simple baño en un lago cambiaría su vida para siempre. Era verano. El agua estaba tibia. Todo parecía normal. Michael saltó al agua junto a sus amigos, sin notar que millones de organismos microscópicos flotaban alrededor de ellos. Uno de esos organismos entró por su nariz. Y comenzó a subir lentamente hacia su cerebro. Los primeros síntomas parecían una gripe brutal. Fiebre. Dolor insoportable de cabeza. Náuseas constantes. Pero después Michael empezó a ver cosas. Decía que escuchaba voces. Que sentía presión detrás de los ojos. Los médicos tardaron demasiado en entender lo que estaba ocurriendo. Porque el responsable era uno de los parásitos más aterradores jamás descubiertos. Naegleria fowleri. La llamada ameba come cerebros. Cuando finalmente detectaron el organismo, ya era demasiado tarde. La criatura había destruido enormes zonas de tejido cerebral. Michael gritaba del dolor mientras la presión dentro de su cráneo aumentaba sin parar. Su familia solo podía observar cómo dejaba de reconocerlos poco a poco. Y lo más perturbador es que el parásito literalmente se alimentaba de su cerebro mientras él seguía vivo. Murió días después conectado a máquinas, mientras los médicos describían el daño como algo parecido a un cerebro desintegrándose desde dentro. Pero algunos parásitos no matan rápido. Algunos convierten la muerte en un proceso tan lento que la víctima termina rogando por el final. Phineas Gage trabajaba rodeado de barro, animales y agua contaminada. Nunca imaginó que una pequeña herida en el pie terminaría condenándolo. Todo comenzó con inflamación. Luego vinieron los dolores musculares. Después empezó la fiebre. Y entonces aparecieron los gusanos. Decenas de ellos saliendo lentamente de su pierna. Dracunculiasis. El gusano de Guinea. Un parásito que puede crecer más de 1 metro dentro del cuerpo humano antes de intentar salir atravesando la piel. Phineas sentía como si fuego líquido recorriera sus piernas. El gusano formaba ampollas gigantescas que ardían constantemente. Y cuando el dolor se volvía insoportable, la víctima tenía el impulso de meter la pierna en agua para aliviarse. Exactamente lo que el parásito necesitaba para liberar miles de nuevas larvas. Los médicos intentaron extraerlo lentamente enrollándolo alrededor de una vara, unos centímetros por día. Pero si el gusano se rompía dentro del cuerpo, la infección podía destruir los tejidos. Phineas soportó semanas enteras viendo cómo aquella criatura salía lentamente de su cuerpo mientras gritaba del dolor. La infección secundaria terminó extendiéndose por todo su organismo. Murió con fiebre altísima y órganos colapsando uno por uno. Y aún así, hay algo peor que sentir un gusano salir de tu cuerpo. Sentir millones moviéndose bajo tu piel al mismo tiempo. Carlton Hayes era fotógrafo de vida salvaje. Había pasado años viajando por selvas y zonas tropicales sin problemas. Hasta que una mañana notó pequeños bultos en su espalda. Pensó que eran picaduras normales. Pero empezaron a moverse. Literalmente. Bajo su piel. Cada día los bultos crecían más. Y dentro de ellos había larvas respirando. Dermatobia hominis.
La mosca humana. Un parásito que utiliza mosquitos para colocar huevos sobre las personas sin que lo noten. Cuando las larvas nacen, se entierran dentro de la carne humana. Carlton comenzó a sentir pinchazos constantes. Luego dolores profundos. Después movimientos. Como si algo estuviera cavando lentamente dentro de él. Intentó soportarlo durante días mientras seguía trabajando. Pero las heridas comenzaron a infectarse. El olor era insoportable. Y cuando finalmente los médicos abrieron uno de los bultos, una larva enorme salió retorciéndose frente a todos. Había decenas. Algunas ya habían destruido tejidos completos. La infección avanzó rápidamente hacia la sangre. Carlton murió semanas después por septicemia, pero su familia jamás olvidó las últimas palabras que repetía constantemente: todavía puedo sentirlas moviéndose. Aunque quizá ninguna historia demuestra mejor el horror absoluto de los parásitos que la de Hiroshi Tanaka. Hiroshi sobrevivió a la guerra. Sobrevivió al hambre. Sobrevivió a enfermedades brutales. Pero no sobrevivió a algo que llevaba años creciendo silenciosamente dentro de él. Todo comenzó con dolores abdominales extraños. Luego pérdida de peso. Después tos con sangre. Los médicos descubrieron quistes gigantes dentro de su hígado y pulmones. Un parásito transmitido por perros infectados que puede formar enormes masas vivas dentro del cuerpo humano. Pero lo más aterrador es que esas masas seguían creciendo lentamente durante años. Hiroshi tenía órganos comprimidos por enormes bolsas llenas de larvas. Cada respiración se volvía más difícil. Cada movimiento era doloroso. Y entonces uno de los quistes explotó. Miles de organismos invadieron su cuerpo al mismo tiempo, provocando un shock brutal. Hiroshi murió asfixiándose mientras los médicos intentaban detener una reacción imposible de controlar. Pero incluso eso parece pequeño comparado con lo que ocurrió con Daniel Carver. Daniel era buceador profesional. Había explorado ríos, lagos y zonas pantanosas toda su vida. Una noche comenzó a sentir un dolor insoportable al orinar. Pensó que era una infección normal. Pero el dolor empeoró tanto que apenas podía mantenerse de pie. La sangre apareció días después. Y entonces llegaron los huevos. Schistosoma. Un parásito que entra al cuerpo humano a través de la piel mientras una persona está en agua contaminada. Los organismos viajan por el torrente sanguíneo hasta alojarse en órganos vitales. Daniel tenía cientos de ellos destruyendo lentamente su vejiga y sus intestinos. Cada vez que iba al baño sentía como si cuchillas atravesaran su cuerpo. Los médicos descubrieron daños irreversibles. Su sistema urinario estaba completamente devastado. Las hemorragias internas se volvieron constantes. Daniel pasó sus últimas semanas incapaz de dormir, gritando cada vez que intentaba moverse. Pero la siguiente muerte hizo que incluso expertos en enfermedades tropicales quedaran horrorizados. Amelia Brooks siempre había amado los gatos. Tenía 4 en casa. Dormían con ella. Comían cerca de ella. Y durante años, jamás sospechó que uno de esos animales estaba dejando algo dentro de su cuerpo cada vez que limpiaba la caja de arena. Todo comenzó con dolores musculares. Luego llegaron las migrañas. Después la fiebre. Los médicos pensaron que era agotamiento extremo. Pero Amelia comenzó a actuar diferente. Olvidaba conversaciones completas. Tenía episodios de paranoia. Decía sentir una presión constante detrás de los ojos, como si alguien estuviera observándola desde dentro de su propia cabeza. Entonces perdió la visión temporalmente en un ojo. Ahí fue cuando descubrieron el verdadero problema. Toxoplasma gondii. Un parásito microscópico capaz de invadir el cerebro humano y formar quistes dentro del tejido nervioso. Lo aterrador era que Amelia probablemente llevaba años infectada sin saberlo. El organismo había permanecido dormido, hasta que su sistema inmune se debilitó. Y entonces comenzó a expandirse. Las resonancias mostraban pequeñas lesiones repartidas por distintas zonas de su cerebro. Cada día Amelia empeoraba más. Empezó a escuchar sonidos inexistentes. Tenía espasmos violentos. A veces despertaba gritando porque juraba sentir insectos caminando debajo de su piel. Los médicos intentaron detener la infección con tratamientos agresivos, pero el daño ya era enorme. El parásito había provocado una inflamación brutal dentro de su cerebro. Amelia pasó sus últimos días sin reconocer a su propia familia, atrapada en delirios constantes mientras su sistema nervioso colapsaba lentamente. Y cuando finalmente murió, uno de los médicos escribió algo perturbador en el informe final: el cerebro parecía estar luchando contra un enemigo que llevaba demasiado tiempo viviendo dentro de él. Y quizá lo más aterrador de todas estas historias es que muchos de estos organismos siguen existiendo hoy. Están en agua, animales,
comida y lugares que parecen completamente normales. Invisibles. Esperando entrar al cuerpo adecuado para comenzar lentamente a alimentarse desde dentro. Porque a veces las criaturas más peligrosas del planeta no tienen dientes gigantes ni garras enormes. A veces son organismos microscópicos capaces de convertir el cuerpo humano en su hogar mientras la víctima todavía sigue viva. Así que ahora dime en los comentarios, ¿cuál de estas muertes te pareció la más aterradora? Y si quieres seguir descubriendo historias reales donde el cuerpo humano enfrenta horrores difíciles de imaginar, suscríbete al canal, porque el video que aparece en pantalla demuestra que algunas pesadillas no necesitan monstruos para existir.